Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio 760 y estar con nosotros a esta hora, compartiendo en el espacio de Mi alma tiene sed. Bendecimos sus vidas, bendecimos toda la obra de sus manos, pidiendo al Señor que durante este día y los próximos siga siendo Él propicio a todas y cada una de las necesidades que usted pueda tener a nivel económico, a nivel matrimonial, a nivel familiar, en su salud, en su área laboral, en su área económica, en todas esas situaciones que muchas veces como seres humanos tenemos que afrontar. Pero nuestro Dios es fiel, es bueno, es maravilloso, siempre nos provee, nos sustenta de todo lo necesario para salir adelante. Es importante, amados hermanos, que no olvidemos la oración, la búsqueda del rostro del Señor. Él dice: buscadme y viviréis. Así que es para nosotros un verdadero privilegio de parte del Señor poderle acompañar a esta hora y poder estar con ustedes meditando nuevamente en la palabra del Señor. Hemos estado hablando, amados hermanos, durante algún tiempo ya sobre el tema principal, que es el regreso del Señor. Ese es el tema primordial que hemos estado abordando y hemos estado revisando, amados hermanos, los textos de los evangelios, las cartas paulinas, algunas meditaciones, algunas reflexiones que hemos hecho, algunas diferenciaciones que hemos hecho entre rapto y segunda venida. Y pues hemos visto algunas parábolas, amados hermanos, en los evangelios, donde podemos encontrar que el Señor habló de su regreso. Así que, amados hermanos, no podemos en ningún momento descuidar esta parte de la doctrina, esta parte de la enseñanza. Como lo hemos mencionado antes, amados hermanos, aunque algunos hermanos quisieran tener como base para poder excusarse o que se les pueda en algún momento perdonar, si usted me permite utilizar esa expresión, el hecho de que hayan abandonado la creencia en el regreso del Señor, de que se ha predicado muchas veces y no se ha cumplido, de que algunos pastores que mencionaron acerca del tema del regreso del Señor ya partieron y el Señor no ha venido, o que algunos tal vez argumenten, bueno, pero varios han fechado y han fallado, amados hermanos, y nos han puesto en vergüenza, o quizá algún otro que todavía se ponga más rebelde, en el sentido de decir, bueno, hermano, pero fíjese que el pastor X, el pastor Y, el pastor Z, es aquí un listado tal vez de unos 4 o 5 o posiblemente más pastores, amados hermanos, que ahora ya no prediquen del regreso del Señor, y que dejaron ese tema por un lado, y que quizá en algún momento hasta han mencionado que es posible que el Señor ya no venga, o que se equivocaron sobre esa creencia, amados hermanos. La verdad es que eso no es justificante. El Señor nos mandó, y eso sí está en la Biblia, amados hermanos, lo hemos visto con ustedes, yo le invito a que lo repase, es que el Señor nos mandó a que velemos, no a que fechemos, y no que
atrevamos a quitar la mirada del acontecimiento de que Él prometió venir. En este momento que estoy platicando con usted, a manera de introducción a este tema, el Señor pone en mi corazón que el tema, o mejor dicho, el Evangelio, donde más claramente se habla del tema del regreso del Señor, es el capítulo 14 del Evangelio de Juan y subsiguientes capítulos. Vemos que ahí se está hablando de la divinidad de Dios, o sea, de la divinidad de Jesús. Jesús como Dios, ese es el tema primordial del Evangelio de Juan. A diferencia de los otros, que cada uno tiene una faceta diferente, amados hermanos, porque Mateo lo refleja como rey, como el cumplimiento de todas las promesas a David, que él es el digno sucesor del trono de David en Israel. Marcos, que lo pone como el siervo. Lucas lo pone como el Hijo del Hombre. Juan lo pone como Dios, como divino. Entonces, en ese evangelio, amados hermanos, es Dios mismo el que está dando su promesa, y la Escritura nos enseña en Hebreos que el que prometió es fiel y Él va a cumplir. Así que no debemos de perder ese interesante y profundo punto que le estoy dando en este momento, que le invito a que usted lo esté reflexionando y meditando. Dios ha cumplido todas y cada una de sus promesas, amados hermanos. El asunto es de que, como lo hemos estado analizando a lo largo de estos meses, leyendo la Escritura y viendo algunas también figuras en el Antiguo Testamento, el Señor pues envió a que nosotros predicáramos las buenas nuevas. Y el avance del Evangelio ha tenido un momento en que se ha detenido, amados hermanos. Es decir, que la transformación que se espera del ser humano no ha sido total y completa. No ha habido un compromiso total de la cristiandad hacia Jesucristo. Esa es la expresión que yo quería utilizar. Nosotros entendemos que el Señor sí se dio al 100%, amados hermanos, al realizar el sacrificio de su muerte, el tomar el lugar de usted y el mío y de todos los humanos, y morir en esa cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Pues el avance o el compromiso que debería de haber al predicar el Evangelio y al llegar con la unción del Espíritu Santo, con el mover del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo, a predicar este Evangelio a otros lugares, los hombres deberían de comprometerse de igual forma para con el Señor, pero no ha sido esa la respuesta. Y vemos a una iglesia, de acuerdo al modelo que está en el libro de los Hechos, que es la que el Señor espera que hubiera en este tiempo y no está. Una iglesia donde hubieron mártires que demostraron su compromiso para con el Señor, ofrendando sus vidas. Y también vemos, amados hermanos, que en la historia de los inicios de la iglesia, que no está ese tipo de eventos vaciados en la Biblia, pero que sí constan en la historia, vemos que hubieron muchos cristianos que sí decidieron ofrendar sus vidas al 100%, muriendo de forma cruel, sin negar la fe, amados hermanos. Y hay testimonio de muchas personas que aún en la década de los 30, de los 40, que ofrendaron su vida sin negar y la fidelidad y el amor a Cristo. Entonces ahora, amados hermanos, aunque la iglesia ha crecido y el mundo ha ido cambiando, todavía la cristiandad no se ha comprometido al 100% con el Señor, y es por ello que considero que también el Señor ha retrasado su venida. Claro que esto lo explica Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando dice
que lo que muchos toman por tardanza, lo que es una manifestación de la misericordia del Señor, porque Él anhela y desea que todos procedan al arrepentimiento. Y si usted lo ve, amados hermanos, lamentablemente, con tristeza, con dolor, tenemos que ser realistas que en la iglesia de Cristo, y hablamos propiamente en la iglesia, dejando por un lado el mundo, aunque no estoy diciendo que el mundo no es importante, porque a ellos les debemos llevar el mensaje, pero el mundo cada vez empeora su situación para con Dios. Está en una abierta y franca rebeldía hacia Dios y no quieren recibir el mensaje. Pero es más triste y más doloroso aún que la iglesia, que los que dicen ser creyentes estén en una situación peor, igual o peor que la del mundo, porque la iglesia no es ningún referente, amados hermanos. Hemos tenido que ver a personas que han estado militando en las iglesias, que han estado ahí, no por meses, hermanos, por años, que realmente no dan frutos. No hay un fruto genuino. Lamentablemente hemos tenido que enterarnos, amados hermanos, de escándalos, si usted me permite utilizar esa expresión, escándalos dentro de las iglesias, de hombres que se han adueñado de las iglesias, que utilizando algunos títulos que están en la escritura, amados hermanos, de algún ministerio primario, han resultado esclavizando a miembros de la congregación, y su pretexto que ellos son los ungidos. Iglesias donde les prohíben a sus miembros prácticamente tener convivencia con otros cristianos, sobre pretexto de que como ellos tienen la verdad, ellos son los únicos, y que pareciera que el único que tiene la revelación es el ministro de esa congregación, tratando de ignorantes a los demás, ¿verdad? Entonces, si no hacen nada con el permiso de él, están en desobediencia, están en pecado, están en maldad. Lamentablemente tenemos que reconocer, amados hermanos, que hombres que han dicho que son siervos de Dios han resultado ser ladrones, estafadores, que han tomado el dinero de ovejas o miembros de congregaciones y los han estafado, les han robado, los han engañado, los han dañado. Y no digamos si personas que han estado o reciben instrucción bíblica, que inclusive hasta están en puestos de servicio, que lamentablemente, amados hermanos, cuando se percata uno, están con violencia intrafamiliar, con problemas a veces de alcoholismo, de drogadicción o de alguna circunstancia, amados hermanos, que no es agradable a Dios. Entonces, el compromiso del creyente para con el Señor no ha sido del todo. Ese es el gran problema que tenemos. Y si a eso aunamos que a la iglesia pues se le van quitando con el paso de los años algunas disciplinas, porque hay iglesias que ya no oran, amados hermanos. Todo creyente debería de orar, debería de leer la Biblia, debería de estudiar la Biblia, debe de congregarse, debe de discipularse, debe de ayunar, debe de interceder, debe de clamar, debe de aprenderse la escritura, amados hermanos. Pero lamentablemente, si lo vemos hoy en día, no es así. Hay muchos cristianos que van a la iglesia como espectadores y buscando la última moda, según ellos, para ver el último mover del espíritu, pero nunca se comprometen leyendo la Biblia ni realizando ninguna de esas prácticas, porque dicen que eso ya no está en moda o ya no es para la iglesia de hoy. Entonces, amados hermanos, eso es lamentable. Incluso hay congregaciones, grandes congregaciones, que sabiendo que lo que yo les estoy mencionando está en la Biblia y que muchos se jactan de tener la revelación de la palabra, y aun cuando leen en la palabra, por ejemplo, que hay que ayunar,
el siervo destacado, el líder de ese movimiento, de esa misión. Como a él no le gusta ayunar, entonces para él el ayunar no está bien, es obsoleto. Entonces él viene y quiere sustituir los ayunos, ¿verdad? Y está bien, vamos, yo entiendo en la enseñanza, porque sí, a veces hay que hacer ayuno de las noticias, no hay que hacer ayuno de música que lo puede estar contaminando a uno, no hay que hacer ayuno de los chismes, hay que hacer, porque ayuno es abstinencia, ¿verdad, hermanos? Pero no significa que de vez en cuando no humillemos nuestro ser, nuestro cuerpo, para buscar de Dios. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Entonces le menciono todo eso, amados hermanos, porque vemos que la iglesia no está comprometida 100% con el Señor. Y por eso entiendo que el Señor quizá ha extendido su periodo de regreso. Pero va a llegar un momento en que esa gracia, ese favor se va a terminar. Y el Señor va a ejecutar los juicios que, como hemos visto, amado, hemos leído. Yo le invito a que lea, no solo que me escuche, sino que también tome su Biblia usted y lo lea, lo reflexione y lo medite y se dé cuenta que lo que viene sobre el mundo o hacia donde el mundo va no es un fin agradable, amados hermanos. Ciertamente es difícil lo que va a venir sobre este mundo, y el Señor ya hizo un sacrificio grande, amados hermanos, porque fue un sacrificio que a veces nosotros no comprendemos, pero lo que hizo el Señor es tan grande y tan maravilloso en favor de cada uno de nosotros, que verdaderamente es una ingratitud que nosotros no aceptemos ese sacrificio, no tomemos esas bendiciones y nos comprometamos con el Señor, a vivir en santidad, con vivir llevando su mensaje de salvación a todos los que lo necesitan, orando, intercediendo, y que dejemos ya por un lado esa vida que no es agradable a Dios. Entonces, amados hermanos, ya hemos entrado a leer el libro de Apocalipsis y el Señor nos ha ido bendiciendo. Hemos llegado a leer 9 capítulos completos. Algunos hemos tenido que fraccionarlos, pero el Señor nos ha bendecido poderlos leer. Y sobre todo, amados hermanos, le vuelvo a insistir, estemos orando y pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para entender este libro adecuadamente. Este libro no hay que tenerle miedo, amados hermanos, no tenemos que entrar con el pensamiento de que es incomprensible, de que no es para nosotros, o que es un libro raro. No, bajo ningún punto de vista, amados hermanos, ya hemos hablado de eso. Yo le vuelvo a repetir una vez más, y para que usted, si usted nos está escuchando por primera vez, sepa que este libro es dictado, es palabra de Jesucristo. Este es el libro que Jesucristo escribió, porque hay muchos que dicen, ¿cómo es posible que Jesús, siendo un gran líder, porque así lo mencionan, ¿verdad?, un líder destacado en un movimiento cristiano que ha estado sobre la tierra por más de 2000 años, porque así lo presentan ellos, nunca haya escrito ninguna de sus enseñanzas, sino que lo escribieron otros? Pues lo que ellos, amado hermano, ven desde un punto de vista académico y un punto de vista mundano, pues porque ellos no tienen la revelación, es que todos los acontecimientos se han escrito por inspiración de Dios mismo, y Jesús es Dios. Pues entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la divinidad, la manifestación de Dios Todopoderoso en 3 diferentes manifestaciones. Cada uno tiene su papel, pero al final lo que dicen, lo que hacen es una sola cosa, en diferentes facetas, en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones. Y el Señor utilizó al Espíritu Santo para que estos hombres inspirados escribieran los libros. Pero en Apocalipsis, cuando usted lo lee, dice el libro de la revelación de Jesucristo, que Jesucristo dio a su siervo Juan para que lo dé a conocer
a su iglesia, ¿verdad? Entonces es una palabra que viene directamente del Señor Jesús, y por eso es que cuando muchos, amados hermanos, que a veces pierden su tiempo en tratar de buscar tropiezos para los cristianos, dicen, sí, y hasta comentaristas estudiados, dice, se pone en duda la autoría de Juan sobre el Apocalipsis porque hay variaciones textuales y de estilo y de forma entre las cartas que Juan escribe, el Evangelio y el Apocalipsis. Y eso es cierto, hermano. Yo le ahorro el camino. Pues, la primera vez que lo leí, pues déjeme decirle que cuando yo leí esa introducción que tienen algunas Biblias de estudio, y me quedé, pues como todo creyente que lee algún tipo de esa situación, un poco extrañado, un poco conmovido de que se supone que en una Biblia de estudio cristiano están escritos cristianos, ¿verdad? Pero como estos cristianos son académicos, y eso es lo que hay que agradecerle a Dios, que Dios ha guardado la fidelidad de su palabra, y no porque son cristianos tratan de manipular o de aseverar y de decir, mire, fíjate que esta es la palabra de Dios y esta no se cuestiona, sino que ellos dan sus puntos de vista y se van reafirmando sus conocimientos, ¿verdad? Hay personas que empezaron ateas, incluso hasta con coraje, con enojo en sus vidas, estudiando la Biblia para tratar de demostrar que Dios no existe o que la palabra de Dios es una falsedad, y han terminado con convicción en su corazón de que es un libro que Dios mismo ha preservado y que nos ha dado el privilegio que tengamos hoy. Entonces, amados hermanos, le comento esto, y en uno de esos momentos en que el Señor tiene misericordia de nosotros, nos enseña a través de otro siervo y nos dice, hermano, lea detenidamente el Apocalipsis. No lo lea a la carrera, no lo lea con miedo, no lo lea solo por querer salir del paso. Por favor, deténgase y lea despacio. Y entonces cuando uno empieza a leer despacio Apocalipsis 1:1, dice libro de la revelación de quién. No dice el libro de la revelación de Juan, no, dice el libro de la revelación de Jesucristo, que Jesucristo dio a su siervo Juan para que lo enseñe a la iglesia. Entonces, amados hermanos, Juan esta expresión la ha utilizado, y perdone usted tal vez si me ha sido un poco, tal vez, no profunda, no siendo un teólogo, no siendo alguien que utilice alguna jerga evangélica, si usted me permite utilizar esas expresiones. No, Juan fue como un reportero, ¿verdad? Juan a sus 90 años, porque se estima que esa edad tenía cuando recibió el Apocalipsis, o ya era un adulto mayor, si usted me permite utilizar esa expresión, porque él lo escribe cerca del año 90, y Juan ya era un anciano. Está exiliado en Patmos, y ahí se le revela el Señor Jesús, se le vuelve a manifestar ya resucitado, ya en su naturaleza divina, ¿no, hermanos? No en una naturaleza humana. Juan tuvo el privilegio de verlo en las dos facetas, en el ministerio terrenal, cuando él vino a predicar las buenas nuevas en carne y hueso. Luego lo ve morir, porque de todos los discípulos el único que estuvo cerca ahí, que hay testimonio que él estuvo ahí, es Juan. Juan estuvo con él hasta el último momento. Juan es de los primeros que lo ve resucitado, ya lo ve en su naturaleza divina resucitado, y años después, ya cuando él es anciano, lo ve en su gloria, lo ve en su divinidad en plenitud, si usted me permite usar esa expresión, en una maravillosa visión. Lo vuelve a ver a su Señor, cae como muerto. Es tanto el asombro de verlo así. Pero Juan está como un reportero, porque está tomando las palabras del Señor, tomando las visiones que Jesús le está dando para transmitírnoslas a nosotros. Entonces, obviamente va a haber variación de estilos, variación de la redacción de palabras, de expresiones,
porque Juan no está escribiendo algo de su corazón, él está obligado a transmitir lo que Jesús le dijo y lo que él vio. Y ese es el mandato que él tiene. Entonces, amados hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos vaya revelando este libro. Y no le tengamos miedo, tiene bendiciones leer este libro. Y debemos de entender que, amados hermanos, este libro no es para la iglesia, en el sentido pues de que el contenido en lo referente a castigos, a juicios, a sentencias que Dios va a ejecutar ya no son para el creyente. Pero eso no nos exime a que nosotros seamos unos ignorantes bajo ningún punto de vista, sino que tenemos que leerlo y profundizarlo. La Biblia para nosotros tiene que ser como la ley de cada país, amado hermano. La verdad es que todos los ciudadanos deberían por responsabilidad número 1, 2 por obligación y 3 porque es parte de los derechos que tienen como ciudadanos de leer las leyes de su país y entenderlas, guardarlas, atesorarlas y poderlas en algún momento defender cuando esto corresponda, o ejercer sus derechos basados en la ley cuando corresponda. Pues de igual forma los cristianos nosotros tenemos que leer la Biblia completa, más o menos. Nosotros no podemos solo quedarnos, ¿sabes? Que a mí lo que me gustan son los salmos. Pues gloria a Dios que le gusten los salmos, pero también hay otros 65 libros que usted tiene que leer, que usted tiene que estudiar, que tiene que reflexionar, que tiene que guardar, que tiene que atesorar, porque todo eso es palabra de Dios. Es palabra de Dios, insisto sobre eso. Entonces no podemos venir y decir, no, pero es que como no es para mí, hermano, no lo leo. No, tenemos que leerlo y tenemos que conocerlo, tenemos que dominarlo. Claro que eso no va a ser de la noche a la mañana, vamos a tener que estar leyendo una y otra vez constantemente y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, y seguramente el Espíritu Santo nos va a ir enseñando cosas buenas, cosas nuevas, cosas que nos van a conmover. Y si nosotros no estamos bien, amados hermanos, pues al leer este libro nos tenemos que ir afirmando y tenemos que ir corrigiendo, porque obviamente el Señor nos está advirtiendo con suficiente anticipación lo que va a suceder, ya sea si nosotros somos obedientes y permanecemos fieles al Señor amándolo, o si somos desobedientes. Ahí sí no hay otra opción, no hay tercera opción, no hay términos medios. Con el Señor se es o no se es, ya lo vimos, que el Señor detesta a los tibios, o se es frío o se es caliente, o se está comprometido o no se está, una de dos, pero no hay términos medios. Así que, habiéndole dicho todo esto, amados hermanos, y perdón, creo que me extendí demasiado, vamos a redimir el tiempo leyendo Apocalipsis 10. Dice en el verso 1 del capítulo 10 de Apocalipsis: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive y por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel,
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Entonces, amados hermanos, pues primero quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Yo les he mencionado, amados hermanos, que para poder estudiar este libro vamos a tener también que esforzarnos un poco, porque les comenté que en el Apocalipsis hay eventos simultáneos, es decir, que se están realizando al mismo tiempo. Hay eventos simultáneos. Digamos que a la derecha está sucediendo una cosa y a la izquierda está sucediendo otra. Es como que usted tuviera dos pantallas y entonces usted mira un ratito una, pero está pasando una cosa totalmente diferente a lo que tiene en la izquierda. Entonces cuando usted voltea a la izquierda está pasando otra situación. Hay eventos subsecuentes, es decir, que primero pasa una cosa para que después suceda la otra, ¿verdad? Va una primero y otra después. Entonces, por ejemplo, que en la televisión de la derecha primero le tienen que pasar un programa, y cuando este termine entonces le van a pasar en la izquierda el otro. Entonces ese es un evento subsecuente. Hay eventos independientes, ¿verdad? No necesariamente depende uno del otro, ¿verdad? Sino que se pueden dar en cualquier momento. Y eso nos tiene que llevar, o lo tenemos que tener presente al momento de acomodar los capítulos en Apocalipsis. Yo les he mencionado que por lo menos en los capítulos, o está muy claro que de los capítulos 10 al 18 tenemos que hacer un orden. Yo todavía, les soy sincero, le estoy pidiendo a Dios que me ilumine para poder, tal vez cuando terminemos esta serie, poder ordenar y hacerle un cuadro a usted, o que juntos hagamos un cuadro el cual debería ser el esquema adecuado del Apocalipsis, porque el Apocalipsis no está escrito en orden cronológico, por lo que yo le mencioné, ¿verdad? De que el Señor le mostró a Juan eventos simultáneos, eventos subsecuentes y eventos independientes. Entonces el Apocalipsis no está, en algunas partes no está en orden, ¿verdad? Hay eventos o situaciones que hay que reacomodar para que vayan teniendo un sentido o un orden. Ejemplo de ello lo vimos cuando estábamos leyendo los sellos. Pues si nosotros tomamos literalmente la terminación de los sellos en el capítulo, creo que era 6 de Apocalipsis, entonces los otros 16 capítulos ya no tienen sentido de estar, hermano. Ya no tiene sentido que estén en el capítulo 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, hasta llegar al 22. ¿Por qué? Porque ya ahí terminó. Pero nosotros vemos que hay otros juicios, hay trompetas, hay copas, hay incensarios, hay truenos, como lo estamos viendo ahora. Tenemos a Babilonia por un lado, tenemos a las bestias por el otro lado. Entonces hay que irlos acomodando de alguna manera. Algunos autores han identificado algunas pausas o algunos interludios, le llaman ellos, o algunas situaciones que pareciera que son ajenas en los capítulos. Ya lo vimos, por ejemplo de ello en el capítulo 7, el capítulo 10 y parte del 11 es considerado también lo mismo, porque si usted ha seguido las lecturas conmigo se da cuenta que en el capítulo, por ejemplo, 8 empiezan las trompetas. Esas se detienen en el capítulo 8, hay 4, en el capítulo 9 hay 2, y luego aparece el capítulo 10 dándole pausa a las trompetas antes de llegar a la séptima trompeta, ¿verdad? Entonces, amado hermano, tenemos que tomar eso en cuenta. Hasta el capítulo número 9, la visión que Juan ha tenido es en los cielos. Usted sabe que desde el capítulo 4 a Juan se le ordena: sube acá. O sea, Juan fue tomado de Patmos y fue llevado al cielo para ver los acontecimientos. Y él estaba en el cielo. Si usted lee detenidamente los capítulos, yo por eso le digo, leamos detenidamente, despacio,
No hay prisa, amados hermanos, léalo despacio. Y aunque usted me diga, mire, es que hay cosas que no voy a entender, pues de acuerdo. O sea, yo tampoco le estoy pidiendo a usted que sea experto, pero que sí le vaya perdiendo miedo y lo vaya haciendo, porque el Señor le va a ir abriendo el entendimiento. Esa es la idea cuando leemos la Escritura, que el Señor nos habla de entendimiento, porque Dios no nos dejó un libro aquí para que nosotros no lo entendamos, amados hermanos. A veces somos nosotros los que nos ponemos las limitaciones. Es que cuando usted, por ejemplo, cuando usted dice yo no sirvo para las matemáticas, el que se está limitando es usted, porque nadie le está diciendo a usted que no es bueno para matemáticas. Lo que pasa es que la matemática necesita práctica, y si usted agarra un libro de matemáticas y empieza a realizar los ejercicios, yo no le digo que no se va a equivocar una vez, o dos, o tres, pero lo que sí les he de decir es que cuando usted vaya practicando y vaya desarrollando ese interés y vaya desarrollando esa disciplina, obviamente, hermano, cuando usted sienta, ya usted va a empezar a realizar los problemas matemáticos con facilidad. Entonces, de igual forma es el Apocalipsis. No podemos venir a decir, ay, no, es que el Apocalipsis no lo entiendo, no es que el Apocalipsis da miedo, no es que el Apocalipsis es un libro que no lo puede entender nadie. Eso es mentira, hermanos. Dios nos ha dado la capacidad y nos ha dejado el Espíritu Santo, primordialmente y principalmente nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos enseñe. Y la Biblia dice que todo aquel que pide, recibe. Y si usted pide entender el Apocalipsis, seguramente Dios nos va a dar esa respuesta, porque Dios es bueno y generoso, sobre todo cuando estamos buscando su presencia. Entonces, ya en el capítulo 10 vemos que la visión no está en el cielo, hermano. Si usted lee aquí, dice capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces la pregunta es, ¿y en qué momento se bajó Juan? Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A qué horas bajó Juan? ¿En qué momento? Si él está en el cielo, está viendo las visiones, está escuchando lo que el Señor le dice, pero ahora dice que está en la tierra. Vi descender, porque si él vio descender, no lo pudo haber visto, es decir, viene de otro cielo para acá, porque Dios está en lo más alto de los cielos. Es que Dios lo llena todo, está en lo más alto de los cielos. Entonces, arriba de Dios ya no hay nadie, hermano. Si hubiera alguien arriba de Dios, entonces Dios no es Dios. Me explico. O sea, Dios es lo más alto. Entonces aquí ya Juan está en la tierra y dice, yo vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esa es una de las traducciones que están bien hechas. La Reina Valera 60 está bien hecha la traducción aquí, porque la expresión, aunque otras versiones como la NBI, Nueva Versión Internacional, la versión moderna y algunas otras que estuve leyendo, amados hermanos, dicen sus piernas. Verdaderamente la palabra griega que se utiliza ahí hace referencia a unas columnas, es decir, que este ángel tiene unas piernas fuertes. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Al decir columnas es que son fuertes, que son inconmovibles. También, amados hermanos, a modo de conocimiento, a modo de cultura, o a manera de que usted sepa, hay algunos comentaristas o hay algunas posiciones que dicen que este es Jesús, pero no es Jesús. Este no es Jesús, no es Yeshua, y no es el Mesías tampoco, amados hermanos, porque el Señor viene manifiesto cuando viene con su iglesia y viene con los ejércitos. Cuando Él viene encabezando los ejércitos, y Él no viene como un ángel, definitivamente. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí la palabra que el Señor, que Dios le dio a Juan es un ángel, un mensajero, un ser divino. Pero este sí es un ser divino grande. Es un ángel que excede nuestra imaginación, vamos a ver. No es un ángel de 1,90 m, no, es un ángel grande. Es un ángel grande y es un ángel poderoso. Entonces, como lo mencioné al inicio de esta serie, pues el libro de Apocalipsis nos va a ir guiando, amados hermanos, por diferentes imágenes. Vamos a ver el trono de Dios, vamos a ver a los seres vivientes, vamos a ver ancianos, vamos a ver bestias, vamos a ver ángeles,
Y hay ángeles en diferentes facetas, van a haber querubines, van a haber serafines, y todos y cada uno de ellos son diferentes, amados hermanos. Es un libro de con una visión impresionante lo que hay en los cielos, y yo le pido, ¿verdad, hermano?, que seamos cautos, que estemos orando y que le pidamos a Dios discernimiento adecuado, porque ahora con el avance de las redes sociales y el internet y el furor o la gana de algunas personas de querer publicar algunas cosas, amados hermanos, hay algunos que se han atrevido a hacer figuras y ponen ahí, por ejemplo, en sus videos o en sus páginas, este es un ángel según la Biblia. Pero si usted, amado hermano, no ha leído bien la Biblia, se va a confundir y usted se va a imaginar cosas que no son ciertas. Hay que tener cuidado porque muchas veces están mezclando misticismo, masonerismo o brujería, inclusive dentro de esas publicaciones que hay ahí. Entonces tenemos que ser muy, muy cautos. Yo le pido a usted que sea cauto. Los seres vivientes, Dios ha dado una descripción, cómo son los seres vivientes, cómo son los querubines, cómo son los arcángeles. Ahí están en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia, estudiar y leer y tomar nota, porque hay personas que han mezclado a un ser viviente con un querubín, y entonces, amados hermanos, salen unas situaciones ahí complicadas. Entonces aquí este ángel es un ángel enorme. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo tal cosa? Primero porque dice acá que él puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Entonces, amado hermano, perdone, no es que un ángel se paró en la orilla, digamos que usted vaya a la playa y se pare a la orilla y diga, bueno, aquí estoy poniendo mi pie sobre la arena, y como el otro le está llegando el agüita o hay un poco de agua ahí, y ahí ya llegó. No, aquí dice que lo puso sobre la tierra, porque si no aquí diría, pues uno puso sobre el mar y el otro sobre la arena. No dice sobre la arena, dice sobre la tierra. Entonces de ángeles de una visión impresionante, porque dice que venía envuelto con una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces la visión que Juan está teniendo en ese momento es impresionante, y este ángel descendió a la tierra. Entonces, amados hermanos, dice que este clamó a gran voz. Es decir, que esa voz se escuchó en todo el mundo, amados hermanos. O sea, que esta va a ser una visión que todo el mundo que esté en ese momento va a poder apreciar y va a escuchar ese clamor que dice que es como el de un león. ¿Por qué hace ese ejemplo Juan? Porque obviamente, amados hermanos, cuando un león ruge en la selva, todos lo escuchan. Y entonces los animales, cuando escuchan el rugir del león, huyen. En las selvas, cuando escuchan el rugir del león, huyen. Y el rugir del león se puede escuchar incluso a kilómetros, amados hermanos. Entonces, esa comparación que está haciendo Juan aquí es por esa misma razón. Y cuando él clamó, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, amados hermanos, aquí vemos uno de los eventos que hasta el día de hoy ha causado inquietud entre todos, entre pastores, entre apóstoles, entre profetas, entre teólogos y entre estudiosos, porque el Señor Dios dice que Juan escuchó una voz del cielo, la voz de Cristo, la voz de Dios, cualquiera de las dos, al final es la misma voz. La voz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma, dan la misma orden, hablan lo mismo, eso está en los evangelios, ya lo hemos visto también. Le dijeron, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, amados hermanos, cualquiera dirá, bueno, a ver, pero fíjese, hermano, que he escuchado los truenos aquí cuando va a llover y yo no entiendo nada. Entonces no es posible que los truenos hayan hablado. Esa es la postura de algunos. Pero fíjese, hermano, que si nosotros vamos a la Biblia, porque obviamente
toda nuestra fuente de investigación debe estar en la Biblia. Entonces, uno de los pasajes que más claridad nos da al respecto está en el capítulo 12, verso 28 y 29 del Evangelio de Juan. Jesús está en ese momento hablando con la audiencia que lo escucha, y él está orando y dice: Padre, glorifica tu nombre. Y dice que la gente escuchó un trueno. Pero lo que realmente sucedió ahí es que Dios le contestó a Jesús y le dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y entonces toda la gente escuchó un trueno y decía, murmuraba y decía: un ángel le habló. Esa era la idea de las personas. Y otros decían que era un trueno, porque eso fue lo que escucharon. Pero él dijo, Jesús aclaró: esta voz, eso fue lo que Jesús dijo, esta voz no viene por causa mía, sino por causa de ustedes. Entonces Dios envía mensajes a través de los truenos. Amados hermanos, eso es lo que nos debe de afirmar lo que estamos hablando en este momento. Es decir, que debemos de saber que si Dios pidió que se sellara esto, porque seguramente ahí está la consumación del juicio. Entonces en la Biblia también, amados hermanos, si usted lo anota por ahí, por favor, del capítulo 9, verso 28 al 34 de Éxodo, que es el segundo libro de la Escritura, ahí se marca o se ha agrupado lo que los que se han tomado su tiempo para estudiar la Biblia y ayudarnos un poquito a comprender, pusieron un título que pusieron la plaga de granizo. Esos son los juicios que Dios está efectuando en Egipto para liberar a su pueblo. Y ahí dice que una de las plagas que el Señor le mandó a Faraón por haber endurecido su corazón fue el granizo. Pero cuando Moisés clamó para que esta plaga se desatara, dice que hubieron truenos, relámpagos, y entonces empezó a descender la lluvia y el granizo mezclado con fuego que cayó a la tierra. Pero menciona ese orden: truenos, relámpagos, lluvia, fuego y granizo que cayó sobre Egipto. Entonces ahí se está hablando del juicio de Dios. Entonces es como que viniera la voz de Dios diciendo: este es mi juicio. Me cae, ¿verdad? En el capítulo 19, verso 16 también del Éxodo, dice que el Señor le dio una instrucción a Moisés y le dijo: dile al pueblo que se prepare, que se santifique, porque yo al tercer día voy a descender y voy a hablar con ellos. Moisés descendió, le dijo al pueblo que se preparara, y precisamente al tercer día de haberse preparado el pueblo, dice que Dios descendió al Sinaí y hubo truenos, relámpagos, se oía una voz se oía un sonido fuerte como de shofar, dicen algunas versiones de la Biblia, otros como trompeta, ¿verdad? Pero se iba haciendo cada vez más fuerte, y entonces se oía la voz de Dios, y Moisés escuchaba la voz de Dios. Y el pueblo también escuchó la voz de Dios, pero escucharon los truenos, los relámpagos, y vieron a Dios descender. Y entonces dice que el monte Sinaí tomó aspecto como de un monte, de una montaña con fuego. Entonces ahí vemos que Dios utiliza, amados hermanos, y su voz como un trueno. Entonces estamos hablando de 7 juicios que Dios pronuncia. En el primer libro de Samuel, aunque yo le voy a leer el otro pasaje que le iba a dar,
En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 17 y 18. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 17 y 18. El pueblo de Israel, desde el capítulo 8, empezó a pedir que querían un rey. Dijo, nosotros queremos rey, porque Samuel ya era viejo, ya él había envejecido, ya no tenía fuerza, sus hijos no habían seguido su camino. Samuel había sido como el último juez, el primer profeta, y Dios todavía le había comisionado algo más a su llamado. Él restaura el sacerdocio, de alguna manera es un instrumento para que Samuel también restituya la labor sacerdotal, porque había caído en decadencia. Y Samuel fue un factor importante ahí, porque usted sabe que él desde pequeño lo fueron a dejar al templo con Elí y los hijos de Elí, que eran malvados. Y entonces Samuel envejeció, y entonces la gente ya no le pidió a Dios que levantara otro juez, porque por eso le digo que Samuel es considerado el último juez, el primer profeta, restaura el sacerdocio, y también Dios le da el privilegio, la bendición de ungir a dos reyes. Uno de ellos fue Saúl y el otro fue David. Pero cuando Samuel, que amaba mucho a Dios, y que así deberíamos ser todos los cristianos, que Samuel amaba a Dios con todo su corazón, cuando él escuchó que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, él se enojó, hermanos. Él se enojó. Y el Señor Dios le vio el enojo y le dijo: Samuel, tranquilo, dales lo que están pidiendo, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Entonces, amados hermanos, a veces lo que nosotros pedimos, tenemos que estar bien seguros de haber discernido qué es lo que vamos a pedir, porque quizá lo que estamos pidiendo, estamos exigiendo que Dios nos dé, tal vez no es de su agrado. Y aunque Dios no lo conceda, no es de su agrado. Y entonces en el capítulo 12, el pueblo de Israel se juntó con Samuel en Mizpa, porque Dios había librado a su pueblo a través de Saúl, que había habido un ataque sobre una de las áreas de Israel. Y resulta, amados hermanos, que el Señor envía truenos, relámpagos y lluvia en tiempo que no era de lluvia. Y Samuel, el profeta Samuel les dice: esto viene por causa del enojo de Jehová, porque ustedes lo han enojado al pedir un rey para ustedes. Entonces ahí Dios manifestó su inconformidad. Les dio el rey, sí se lo dio, pero le manifestó su inconformidad. En Isaías 29:6, que era lo que les iba a mencionar, amados hermanos, y también se menciona que Dios va a manifestar por medio de truenos, relámpagos y fuego su liberación sobre su pueblo, porque de eso está hablando Isaías 29, de la liberación que Dios va a efectuar a favor de su pueblo. En Apocalipsis 4:5, como lo vimos en su momento, del trono de Dios salen relámpagos y truenos. Entonces, amados hermanos, esto es solo para que usted tenga una idea, usted lo estudie y le sigamos pidiendo a Dios sabiduría, porque definitivamente Dios dio un mandato. Aquí, amado hermano, al que usted escuche, porque ya han salido algunos diciendo: a mí Dios ya me dio la revelación de los 7 truenos. Déjeme decirle que ese hombre está mintiendo fragantemente, porque aquí Dios fue bien claro en decir a Juan, al apóstol Juan: sella estas cosas, porque Juan las iba a escribir. Dijo: sella estas cosas que los truenos han dicho, y no las escribas. Y después el ángel da la aclaración de que cuando
se cumplan todos los juicios, entonces eso que los 7 truenos dijeron se va a pronunciar. Entonces seguramente Dios mismo lo va a pronunciar, porque eso es algo que Dios se reservó para él. Entonces, amados hermanos, uno de estos pseudo iluminados, falso totalmente, hizo una gran conferencia y le sacó mucho dinero a la gente por querer a escuchar lo que supuestamente él iba a mencionar de los truenos. Déjeme decirle que esas son de las cosas que traen vergüenza del evangelio, porque no dijo absolutamente nada. Además, ni se presentó, porque obviamente, hermano, aquí en el Apocalipsis está claro que lo que los truenos dijeron es algo que Dios pidió que se selle y que seguramente él mismo va a mencionar en su momento. Entonces, amados hermanos, sigamos la lectura aquí y vemos que aquí este ángel grande, poderoso, que asombra, aclara una vez más y nos recuerda que el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, todo lo que hay en este planeta, fue hecho por Dios. Y este ángel, pues obviamente menciona que va a haber el tiempo del sonar de la 7ª trompeta, que es donde el misterio de Dios se va a consumar, es decir, va a llegar a su fin. Ahora bien, en los versos 8 al 11, este ángel, Juan hace la aclaración que desciende del cielo. Entonces yo le vuelvo a repetir, aquí el escenario ya cambió. Juan ya no está en el cielo, está en la tierra, está en Patmos. Desde Patmos está viendo esta visión, está viendo esta situación, este suceso lo está viendo, y dice que este ángel traía un librito. La Biblia hace la aclaración que no es un libro grande, es un libro pequeño, ¿verdad? Hay mucha teoría de que este librito se refiere al Nuevo Testamento, o que este librito se refiere al resto de los juicios que van a pasar, los que faltan, ¿verdad, hermano? Por eso ya no es tan pequeño, ya no es tan grande. Pero lo importante aquí, amados hermanos, y el mensaje para nosotros es que a Juan se le dijo, ve. Vino una voz y le dijo, ve. Y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y entonces cuando él fue, Juan fue obediente, seguramente viendo la visión de aquel ángel enorme, amados hermanos, yo también me he imaginado eso, ¿verdad? Esa visión. Juan fue, tal vez hasta con miedo, pero Dios lo mandó. Entonces él fue y oye, a mí que me mandó fue Dios. Y cuando a mí me mandó el jefe, así el mero jefe me mandó, así que hasta tú te vas a tener que someter por muy grandote que te mires. Y entonces el ángel se lo dio y le dijo, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como una miel. Y entonces dice que él lo tomó, fue obediente, lo comió y era dulce en su boca como miel, pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre. Entonces aquí hace un paralelismo entre Juan y Ezequiel. Ustedes, si me hace favor de estudiar más adelante, porque ya no nos va a dar tiempo de leer en Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, verso 3, porque Ezequiel también tuvo una visión similar y a él se le dio también esa orden, solo que hay un cambio, ¿verdad? Porque a Ezequiel le supo amargo, pero, cuando él lo estaba comiendo era amargo, pero cuando llegó a su vientre fue dulce, mientras que a Juan le están diciendo que es dulce en la boca, pero es amargo en el vientre. Entonces, amados hermanos, el punto primordial es que nosotros debemos de ir, tomar la palabra de Dios y comerla, hacerla parte de nosotros. Y seguramente van a haber momentos dulces, pero también momentos amargos. Yo en mi experiencia personal les sé decir que esta profecía, tanto de Ezequiel como de Juan, ha sido una realidad en mi vida.
Porque cuando uno está estudiando la palabra de Dios, por ejemplo, y lee los evangelios, es dulce en la boca. Que es deliciosa la revelación. No está leyendo los salmos. Pero cuando uno los está enseñando, amados hermanos, es decir, cuando uno los está viviendo, se vuelve amargo porque mucha gente no lo recibe. Hay mucha gente que cuando usted está enseñando la palabra, ellos están pensando en a qué horas va a terminar de predicar, o están más interesados en ver su teléfono, o están más interesados en otra cosa menos que en la palabra. Y eso es amargo, porque a veces las personas no se dan cuenta que tal vez de este mensaje que el Señor está dando a través de uno de los vasos sea un mensaje tal vez que le está dando una advertencia, un llamado final a estas personas para que se salven. Pero hay otras ocasiones en que uno está leyendo los profetas y es amargo, man. Es ver los juicios y ver todas las situaciones. Pero es dulce al final porque se da cuenta uno de que si uno ha obedecido a Dios, que uno se ha seguido a Dios, uno se ha consagrado a Dios, uno va a recibir recompensa, juicio, como nos está pasando aquí en Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, yo solo termino diciéndole que a Juan se le dio una comisión. A Juan también se le dio una comisión, y por eso ahora me sorprendo de lo que Dios me da a través de Samuel, que se lo estoy mencionando a usted, que a Samuel le dieron la comisión, por ejemplo, de ser el último juez, primer profeta reconocido, ¿verdad? Con peso, porque si en los jueces te van a decir, pero en el libro de jueces se mencionan por lo menos 2 profetas, sí, pero no se les da tanta importancia como a Samuel. Samuel fue un profeta de los más tremendos y de los más respetados en Israel, que ungió 2 reyes. Y ahora a Juan se le dio, por ejemplo, la oportunidad de ser primero pescador, segundo discípulo, tercero apóstol, cuarto fue testigo de la resurrección de Cristo. Él lo vio y lo palpó, amados hermanos. O sea, luego número 5 escribió un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Y ahora se le está asignando la comisión de que él va a profetizar. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y varias. Es decir, que Juan va por eso es que algunos pensamos que Juan va a ser uno de los 2 testigos, pero tal vez estamos equivocados, sino que Juan va a venir tal vez en otra comisión especial, no como 2 testigos, pero va a traer esa profecía porque Dios es fiel en su palabra. Entonces, amados hermanos, que Dios le bendiga. Le agradezco mucho el favor de su atención y esta coinonía que hemos tenido estudiando el libro de Apocalipsis, estudiando el tema primordial del regreso del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le prospere, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.